Así es. De hecho, si me permites, dos cosas para cerrar, Jesús. No quiero quitarte más tiempo de tu día, pero ya que haces referencia a esto, lo que dijo David Aponte, el director editorial del periódico El Universal con Ciro, porque resulta hasta ridículo. Creo que lo tenías por ahí, David. Échamelo, por favor, para recordárselo a la audiencia, que va precisamente por lo que está diciendo Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión y periodista del Diario de Nueva York, directamente en este enlace en vivo y en directo desde la Gran Manzana. Está el golpe, David Aponte, está el editorial que ya leímos hace unos momentos de ustedes, director editorial del periódico El Universal. ¿Y cuál es tu reflexión? Tu reflexión tras lo ocurrido ayer y tu reflexión después del editorial de esta mañana, David. Te lo pregunto como director editorial, como periodista. Buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Gracias por el espacio. Creo que la Fiscalía no está haciendo un trabajo el mínimo trabajo de conciliar los dichos de sus testigos con los hechos. Me parece que un estudiante de periodismo podría hacerlo más sencillo. Me parece que la Fiscalía de Estados Unidos está dándole música a los oídos del presidente López Obrador, lo que quiere escuchar el presidente López Obrador con sus testigos. Me parece que Villarreal lo que hace es intentar cuadrar todo lo que él sustrajo del gobierno de Coahuila para luego meterlo al tema de García Luna. Eso es lo que estoy viendo. En un mínimo ejercicio de hemerográfico se da uno cuenta que cuando él cuenta que conoció a García Luna en el búnker en el 2008, pues se da cuenta que el búnker se lo inauguró Felipe Calderón en noviembre del 2019, es decir, se conocieron en un sitio que no existía. De hecho, hay algunas fotografías, hay un libro de la construcción del búnker que estaba en obra negra, estaban haciendo los cimientos apenas. Luego, el otro dato que me parece relevante, que la empresa que distribuye Pegasus es una empresa que presume en sus redes sociales que lo empezó a vender a partir del 2010, es decir, otra mentira más de Villarreal cuando dice que en esta reunión se les ofreció el sistema Pegasus que sirve para espiar y que se utilizó a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esos dos temas me parecen relevantes. Luego presentar una factura de Coahuila facturada con impuestos pagados, en fin, resulta que era para pagar sobornos. Yo no sé de sobornos que se facturen, pero era para pagar sobornos y limpiar la imagen de García Luna. Otro de los elementos que me parecen verdaderamente delirantes de esta fiscalía, independientemente de cómo le vaya a resultar el juicio contra García Luna, en la parte del Universal cometen estos errores, cometen esta intimidación que me parece contra el periódico. Van en la línea de la música que quiere escuchar este gobierno. El gobierno de Estados Unidos ha estado diciendo que defiende el ejercicio periodístico, la libertad de prensa, condena los ataques a los periodistas, y en este momento lo que está haciendo es intimidar a la prensa con testigos que dicen lo que quiere oír la fiscalía, lo que quiere que escuche el juez de la causa en este momento. Y me parece que es pura propaganda lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con esto, y el embajador Salazar se ha convertido también en un propagandista del gobierno de López Obrador. A ver, ¿cómo quería poner esto de David Aponte en el programa de Ciro Gómez Leiva para cerrar, Jesús? Porque bien decías, tiene una alta carga política lo que se dice sobre Genaro García Luna, sobre todo en México. Tú estás de alguna manera alejado de esta carga política, enfocado, como te lo reconozco nuevamente, en lo que ocurre en las audiencias, pero entendiendo que, así lo entiendo yo, que el gobierno de Estados Unidos se está jugando la credibilidad también después de tener detenido tantos años a Genaro García Luna y de una amplia investigación. ¿Qué piensas de estas declaraciones? ¿Y tú crees que el gobierno de Estados Unidos está jugando su credibilidad en este juicio? Quedaría en ridículo si no logra un veredicto de culpabilidad. ¿Cómo lo ves?
A ver, primero, sí, es un proceso de... Estados Unidos lo tiene clasificado como un caso de alto nivel, es decir, es prioridad para los Estados Unidos, para el Departamento de Justicia. El sistema judicial no es que venga a la Casa Blanca a dictarle a los fiscales qué hacer y qué no hacer, y esta narrativa. Me parece que yo entiendo Aponte con su reacción y la respeto en el sentido de que finalmente él tiene que defender donde está trabajando, lo que le da de comer y donde vive. Es decir, está bien, eso es parte de los procesos. Tú dices algo, acusas sobre un elemento que en este caso surgió de un tribunal y pues bueno, respondes a esos procesos. Es decir, está bien, son sus dichos que él muestre las pruebas de que eso no ocurrió, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo este testigo y lo que me pareció interesante por la forma en que se construyó la narrativa, vuelvo a lo mismo y lo enfatizo todo el tiempo. Eso es narrativa judicial, no es un caso que de repente dicen, encontré esto, vamos a meterlo. Encontré esto, vamos a meterlo también. No es así. Todo es una unidad. Los fiscales ya crearon todo y van descartando lo que, como mencioné, ya no les está funcionando. O sea, ya lo dijeron, ya no les va a aportar más, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía que yo estaba más con la defensa en el sentido, César de Castro, cuando dijo, yo creo que ellos ya sabían que el proceso iba a durar ya tanto y no más tiempo, porque hace sentido, ¿no? Yo creo también que las pruebas que se presentaron sobre el caso, fue brutal lo que nos presentaron y honestamente como periodista y todos mis compañeros periodistas con los que yo platiqué, lo vimos y a nosotros nos pareció devastador que se revelara información de ese tipo en este contexto, porque somos periodistas, o sea, es finalmente un golpe al gremio periodístico en muchos sentidos y creemos que pues eso nos deja muy mal parados, estés donde estés y no es correcto. Entonces, significa también que la proyección que se hace de México sobre la corrupción es de no hay dónde hacerse, todo el mundo podría estar coludido y pues no confiar en lo absoluto, y es triste. Pero, como señaló la Fiscalía, la narrativa que creó fue señalar, tenían estos personajes con Moreira, pues una estructura de corrupción terrible, que ganaron más de 200 millones de dólares, el testigo se llevó por lo menos 2.5 millones de dólares, más otro dinero y tenía muchísimas propiedades, etcétera. Y él explicó cómo se hacía esta triangulación del dinero, que es viable, o sea, sí existen esas estructuras. O sea, esto tampoco se comenta. Las empresas pueden hacer ese tipo de cosas, los gobiernos lo pueden hacer para desviar dinero, no reportar cierto dinero, etcétera. Hay muchas formas en que los contadores y eso pueden hacerlo. Y él explicó la forma en que ellos hacían. Entonces, mostrar las facturas de recibir el dinero y decir, bueno, ese dinero en realidad fue algo que nos pidió de apoyo, etcétera, pues sí, o sea, puede entrar como en el sospechosismo de decir realmente lo dijo o no lo dijo, pero entre la narrativa quedó sentado, está en actas y quedará en la historia de las cortes estadounidenses ese proceso. Ahora, es venia, por supuesto, del periódico El Universal presentar una demanda en contra de las autoridades de Estados Unidos por presentar esta información que no es verdadera. Entonces, si ellos realmente quieren limpiar su imagen, si yo fuera el dueño del periódico El Universal, yo presentaba una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos y decir, óigame, no, a ver, yo no recibo dinero ni sobornos para nada de esto y a mí me demuestran que hice tal o cual cosa. Porque es el paso, digamos, indicado a hacer. Y además sería bueno no solo para el periódico, sino para el gremio periodístico, si es que logran ganar, por ejemplo, un pleito de ese tipo. Entonces es muy importante como asumir aquí, ser responsables y tomar también quién está diciendo qué. O sea, yo entiendo también que el expresidente Felipe Calderón saliera a decir, yo no estuve implicado, yo no sé nada, etcétera, etcétera, desde España, ¿no? También él despierta muchas sospechas de, pues, ¿por qué se fue a España? A mí me preguntan mucho, oye, se me hace que Felipe Calderón lo van a mencionar y lo van a involucrar, etcétera. Le digo, yo no puedo hablar de eso, es teoría, básicamente. Pero se fue a España, le digo, sí, aunque en estricto sentido, si, por ejemplo, ya lo ves y analizas más a fondo, el presidente Calderón se va a España, un país que sí tiene proceso de extradición con Estados Unidos, pero hay restricciones, por ejemplo, sobre los procesos de extradición, porque si hay una petición para que lo extraditen, tendría que haber cometido el delito en España y no en México. Entonces, hay cosas que legalmente no se podrían hacer tan fácilmente. Entonces, eso ya es, obviamente, como un análisis viendo
y tratando de entender por qué se da este juego. Yo no estoy diciendo y confirmando desde mí que Felipe Calderón está involucrado con el narco. No, eso es lo que se dijo en la corte y luego avanzando sobre ese proceso. Entonces, entiendo que hay mucho y está bien que se ventile en México todo esto. La verdad, a mí me parece fascinante que los mexicanos estén hablando. Yo lo estoy viendo en Twitter, estoy teniendo unas discusiones y unos debates muy interesantes con gente a favor, en contra, gente que me agrede, gente que señala ciertas cosas, que incluso gente que me corrige y que también quiero agradecer mucho cuando señalan esto que estás diciendo, me parece que fue así, etcétera. Entonces yo hago ya un tweet y corrijo. O sea, porque tenemos que estar abiertos también como periodistas a todo este tipo de información. Por cierto, quiero aprovechar esta parte para comentarte algo que me parece fundamental. Yo cometí un error. Ayer